Buenos días, el día de hoy voy a hablar de las diferentes denominaciones del derecho ambiental. Yo voy a hablar del derecho ecológico. Esta es una forma inicial del derecho ambiental que surge como respuesta a los problemas causados por la actividad humana desde la revolución industrial, cuando el ser humano comenzó a alterar las condiciones del planeta, afectar especies y generar contaminación. En poco más de 2000 años, estos daños hicieron evidente la necesidad de crear normas que regulen la conducta humana frente al ambiente. Por eso, el derecho ecológico se basa en la ecología, que estudia las relaciones entre seres vivos y su entorno, o sea, el ser. Mientras que el derecho establece normas obligatorias para protegerlos, o sea, el debe ser. Su finalidad es proteger el ambiente, mantener el equilibrio ecológico, garantizar la supervivencia humana y regular las actividades humanas. Además, permite imponer conductas, sancionar acciones dañinas y evitar la destrucción del ambiente. Aunque en un término limitado, se enfoca principalmente en los ecosistemas, ya no incluye aspectos sociales, económicos y culturales. Es muy importante porque sentó las bases del derecho ambiental, permitió reconocer los daños ambientales y dio inicio a normas y políticas de protección. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el derecho a la biosfera. El derecho a la biosfera es una forma moderna del derecho ambiental, la cual protege toda la vida dentro del planeta. Esta denominación surgió por porque los problemas ambientales no son locales, sino también son globales. Por ejemplo, el cambio climático afecta a todo el planeta y la contaminación viaja por aire y por agua. El derecho a la biosfera nace como la respuesta a los problemas ambientales que transfieren fronteras. Tiene ciertas características principales, como lo son la visión global, que protege a toda la Tierra, la interconexión, es decir, que todo está relacionado, lo que está en un lugar puede afectar a otro, a futuro, es decir, que piensa sobre las futuras generaciones y tiene responsabilidad colectiva, que todos, tanto los estados como las personas, tienen el deber de cuidar. Este tiene ciertas bases legales, como lo son el desarrollo sostenible, la responsabilidad ambiental y la prevención. También una base legal es que el término derecho a la biosfera no siempre ha sido utilizado directamente como una rama formal con ese nombre, sino que su idea empieza a tomar fuerza desde la segunda mitad del siglo. Y en pantalla tengo algunos ejemplos desde cuando se empezó a utilizar este término. Eh, ya. Dentro de Ecuador se empezó a utilizar desde la Constitución del 2008, que fue donde se implementó. Gracias. Yo les voy a hablar acerca del derecho del entorno, el cual constituye la etapa inicial de la protección jurídica del medio ambiente. Este se trataba de un conjunto de normas, las cuales no formaban una rama autónoma, sino que éstas se encontraban dispersas en distintas áreas, como la civil, administrativo, sanitaria. Su finalidad principal era regular los aspectos específicos del entorno inmediato del ser humano, como es el uso del agua, la tala de los bosques y la gestión de los residuos. El funcionamiento y enfoque, decíamos que se tenía un funcionamiento de manera fragmentada y reactiva. Fragmentada porque no existe una regulación integral en los ecosistemas, sino más bien era aislada. Reactiva porque las leyes surgían como una respuesta a problemáticas ya existentes, como por ejemplo la contaminación o las afectaciones de la salud pública. Su fundamento antropocéntrico. Decíamos que un elemento clave de su visión era antropocéntrica, es decir, la naturaleza se regía únicamente por la función del ser humano como el recurso económico o como una condición para la salud. No se reconocía como tal un valor propio a la naturaleza, sino que era vista como un objeto de regulación o explotación. Cuando hablamos de la evolución hacia el derecho ambiental, decimos que con el tiempo este enfoque resultó inútil y frente a las problemáticas más complejas, como por ejemplo la contaminación a gran escala, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Esto impulsó el surgimiento del derecho ambiental, en la cual se introduce como una visión integral, preventiva y sistemática, reconociendo la interconexión entre los ecosistemas. El cambio de paradigma. Hablamos del cambio de paradigma cuando el punto de quiebre se da en la Constitución del 2008, la cual no solo reconoce el derecho a un ambiente sano, sino que también introduce los derechos de la naturaleza. Este implica un cambio fundamental, ya que pasa de ser un enfoque antropocéntrico a un enfoque ecocéntrico, donde la naturaleza, es decir, la Pachamama, es reconocida como un sujeto de derechos. Además, se incorpora el summa causa o el buen vivir, el cual propone una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. En conclusión, podemos decir que el derecho del entorno fue un paso inicial o importante, pero limitado a su vez. Su evolución demuestra un cambio profundo en cuanto a la concepción jurídica. Pasamos de ver a la naturaleza como un objeto útil a reconocerlo como un sujeto de valor propio. Buenos días con todos. Hoy les voy a hablar sobre el derecho del desarrollo sustentable. Este es un tema muy importante porque en sí busca el progreso económico social sin destruir el medio ambiente. El derecho del desarrollo sustentable es el conjunto de normas y principios que regulan las actividades humanas para lograr un equilibrio entre los tres aspectos: crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental. Eso significa usar los recursos naturales de forma responsable, pensando también en las futuras generaciones. Su origen surge por los problemas ambientales causados por la industrialización, como la contaminación y la deforestación. En 1972, la Conferencia de Estocolmo se reconoció la necesidad de proteger el ambiente. Luego, en 1987, su informe de Brundtland
definió el desarrollo sostenible, como satisfacer las necesidades actuales sin perjudicar las del entorno. Este derecho también se relaciona con los derechos humanos, ya que protege el acceso al agua, a la salud, al ambiente sano. Además, aplica el principio de quien contamina paga, obligando a reparar los daños ambientales. Bueno, en Ecuador la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, del buen vivir o de Sumark y promueve el desarrollo sostenible. En conclusión, el derecho del desarrollo sustentable en sí busca unir progresos, justicia social y el cuidado del ambiente para garantizar un futuro para todos. Muchas gracias.